Muy buenas mis estimados escuchas, aquí les traigo la quinta y última parte del iceberg de la Revolución Mexicana. Les agradezco mucho el apoyo que recibió esta saga. Sin nada más que decir, les dejo con el video. Muchas gracias por el apoyo. Si la revolución hubiera tardado más tiempo en empezar, México hubiera entrado a la Primera Guerra Mundial. Si la Revolución Mexicana hubiera tardado más años en empezar, hubiera sido muy probable que México hubiera entrado en la Gran Guerra, esto debido a que el México de Porfirio Díaz tenían buenas relaciones con Gran Bretaña y el Imperio Alemán, así que hubiera entrado, ya sea del lado de los aliados o de las potencias centrales, siendo más probable que hubiera entrado en este último bando, ya que Alemania ya había intentado que México fuera su aliado incluso antes que empezara la revolución y la Primera Guerra Mundial, así que si se hubiera tardado en empezar unos años la revolución, México hubiera entrado a la Primera Guerra Mundial, ya que Alemania tenía buenas relaciones con México. Aparte, Porfirio Díaz podría haber llegado a tener ambiciones expansionistas y probablemente hubiera querido invadir Estados Unidos para recuperar el territorio perdido y sacar a Estados Unidos del juego y ser la potencia hegemónica en el continente americano, pero a pesar de esto sería probable que México se hubiera salido de la Gran Guerra antes de que acabara Rusia en la Primera Guerra Mundial, que se salió de la guerra antes de que esta acabara por conflictos internos, y con México podría haber sido algo muy parecido, ya que entrar en una guerra con las condiciones de desigualdad que había en ese entonces sería la gota que derramaría el vaso, y la revolución podría haber empezado mientras que México estaba en plena Primera Guerra Mundial, y de esta manera México saldría de la guerra. De esta manera México pudo entrar a este conflicto. Sin embargo, esto pudo haber sido contraproducente, ya que si México perdía la Primera Guerra Mundial, tal vez hubiera perdido territorio o será muy inestable de lo que es actualmente. Fue un campo de prueba para una guerra futura. Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana, al igual que la Guerra Civil Española, fue un campo de prueba para una guerra, ya que al igual que el conflicto español se usaron tácticas y armas que se usarían posteriormente en una guerra, solamente que en este caso fue la Primera Guerra Mundial. Muchas armas de distintos países como Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos o Austria-Hungría fueron usadas en la Revolución Mexicana, y ahí se vio el desempeño de esas armas antes de que fueran usadas en la Primera Guerra Mundial. También el ejército estadounidense cuando intervino en México en la expedición punitiva de 1916, siendo exactos, usaron distintas técnicas que posteriormente fueron usados en la Primera Guerra Mundial. También hubo generales estadounidenses que lucharon en México durante la revolución y posteriormente en la Europa durante la Gran Guerra, como el general John Pershing, que fue quien dirigió la expedición punitiva de 1916 y posteriormente lucharía en la Primera Guerra Mundial. Aparte, el ejército estadounidense consideró esta experiencia como una preparación para entrar a la Primera Guerra Mundial. Campo algunos de sus nuevos equipos militares durante la expedición contra Villa, pero solo lograron generar aún más polvo en el camino que permitía a Villa esconderse detrás, mientras él perseguía a la columna estadounidense oculto detrás de la gran nube que generaban. Además de todos sus camiones, automóviles, motocicletas, y los automóviles blindados, John J. Pershing también empleó dirigibles y aviones en su propósito implacable de encontrar a Villa, con quien fue fotografiado mucho tiempo antes de lo ocurrido en Columbus. La leyenda dice, según está grabado en una canción, que las tropas de Villa confeccionaron una bandera estadounidense y se estacionaron en un lugar estratégico sobre el cual sabían que uno de estos aviones volaría. Ellos tenían un excelente servicio de inteligencia. Hay quienes dicen que este era financiado por los alemanes, pero la idea cae por sí misma al no haber ningún registro ni ningún testimonio que lo insinúe siquiera. Este rumor se da más por la imaginaria conveniencia que tendría Alemania de que los Estados Unidos dejaran de abastecer a los aliados para defenderse de México, cosa que hubiera resultado casi imposible dada la situación política en el país. El piloto, pensando que estaba viendo una unidad amiga, aterrizó y fue inmediatamente capturado por los villistas. Villa entonces usó el avión para espiar a los estadounidenses. Si bien otra versión dice que este piloto se vio obligado a aterrizar por las circunstancias y que los villistas al verlo lo apresaron. Y de esta manera la Revolución Mexicana llegó a ser un campo de prueba para la Primera Guerra Mundial, en especial para los americanos, usando todo material militar que tenían en ese entonces. La maldición de la silla presidencial. La silla presidencial es considerada el símbolo máximo del poder político en México, junto con la banda presidencial que da nombramiento al comandante supremo.
La silla presidencial es un objeto material histórico que ha sido testigo de los vaivenes políticos y de los dramas nacionales. Aunque ahora no existe una silla presidencial hoy en día, antes a lo largo de la historia de nuestro país hubo dos sillas presidenciales, la cual se afirma que está embrujada. Tradicionalmente el líder de un gobierno, estado, imperio, se les distingue con sitios y títulos que exhiben su poder por encima de los demás y demostrar la autoridad que tienen sobre las demás personas que sean de parte del país o de estado al que gobiernen. En la antigua Mesoamérica entre los indígenas nahuas, se daba el título de Tlatoani, que significa el que habla. Este era aquel que tenía voz de calidad en el gobierno, en otras palabras el líder supremo del reino, o para que se entienda mejor el Armin supremo. También por lo mismo, durante sus presentaciones en público se le situaba en un lugar que lo distinguiera, un mueble especialmente fabricado para resaltar su posición como el líder supremo del reino y recalcando su lugar como rey. Al iniciar el virreinato de la Nueva España y después de haber sido construido el palacio virreinal en lo que hoy es el salón de recepciones, se construyó un trono con dos sillas especialmente adornadas para que las ocupara el rey de España y su esposa. Ambas estaban bajo una manta con un escudo bordado de cada uno de los reyes españoles. Según se fueron sucediendo, este trono jamás fue utilizado, pues estaba preparado para que algún monarca español visitara la Nueva España, lo que nunca ocurrió. Cuando el virrey hacía actos oficiales en este salón, usaba una silla de uso común, la cual colocaban debajo y a la derecha de la plataforma donde se situaban las dos sillas del trono español. Al final del virreinato de la Nueva España, el Salón del Trono fue remodelado y renombrado como Salón del Sóleo, es decir, igualmente del trono, para que se hicieran las recepciones oficiales del nuevo monarca mexicano Agustín Iturbide o Agustín. Y durante esta etapa, una banca de dos posiciones fue empleada como silla para uso exclusivo del emperador, aunque no era en sí una silla oficial para él. Por otra parte, en la Catedral Metropolitana de México se guarda aún hasta hoy en día, una silla de madera recubierta con hoja de oro y tapizada de terciopelo, la cual sí se empleó como trono oficial de Agustín de Iturbide. De esta silla, hay una copia en el Museo Nacional de las Intervenciones en Churubusco. Después de la caída del primer imperio mexicano, el Salón del Sóleo, el cual no se había terminado de remodelar, se renombró como Salón de Recepciones. Durante este periodo de la historia nacional, no existió una silla especial para el uso de los primeros mandatarios o los vicepresidentes de la República Mexicana, pero sí existían un par de sillones presidenciales en el salón de sesiones que tenía el Congreso en el mismo Palacio Nacional. Ambos eran de madera y estaban tapizados de terciopelo rojo, situados bajo una manta y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Estas sillas se destruyeron aproximadamente en el año de 1878 en uno de los tantos vaivenes armados de la política nacional. Ambas, por cierto, no estaban marcadas de alguna manera para distinguir dónde se podía sentar el presidente de la República y el presidente del Congreso, así que ambos se podían sentar en cualquiera de ellas. Lo que ya podríamos llamar en sí en forma la primera silla presidencial, sería elaborada sin el consentimiento del entonces presidente Benito Juárez, cuando se le presentó un regalo especial por parte de la Escuela de Artes y Oficios fundada por el mismo Benito Juárez. Aunque esta era ya una silla presidencial, no se sabe de que nadie se empleará, excepto el presidente Juárez. La única ocasión que se tiene registro de que un presidente de México se haya sentado en esta primera silla, es con el presidente por la Convención de Aguascalientes Francisco Lagos Cházaro, quien se tomó una foto sentado en ella, aunque no era una foto oficial. Fuera de esto, esta silla solo aparece en pinturas y murales donde se le relaciona con Benito Juárez y Porfirio Díaz, aunque tampoco se sabe que él se sentará en ella, por lo que se considera más un símbolo que un objeto de uso. La silla está tallada en madera, cubierta con hoja de oro en el respaldo y asiento de terciopelo rojo bordado con hilo de oro. Se puede apreciar en ella un águila republicana de estilo francés coronada por un oro frigio, de donde salen los rayos del sol, simbolizando la liberación de la opresión y la república, así como la afiliación política masónica de Benito Juárez. Esta primera silla permaneció en el Palacio Nacional durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, Juan N. Méndez, Manuel del Refugio González Flores, Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra, Francisco I. Madero, Pedro Lascurain Paredes, Victoriano Huerta y Francisco Carvajal. Esta silla es la que se presume que tiene una maldición, ya que tras la Convención de Aguascalientes se tiene la noticia de su existencia, debido a la famosa fotografía donde Francisco Villa posa sentado en ella. A su lado está el general Emiliano Zapata, el cual se sienta en otra silla.
La silla donde se sentó Villa se exhibe actualmente en el Museo Nacional de Historia, en tanto la segunda silla presidencial, que es la que permanece a la fecha en Palacio Nacional, fue enviado a fabricar por órdenes del entonces presidente de la República Porfirio Díaz, la cual la envió a fabricar entre los años de 1904 y 1905 para conmemorar el centenario de la independencia de México. La misma está forrada de terciopelo verde y adornada con una águila dorada conocida comúnmente como el águila del centenario de la independencia. Esta segunda silla ha sido retapizada y modificada varias veces. Sobre la primera silla hay varias anécdotas muy curiosas. La primera de ellas es que cuando el 6 de diciembre de 1914 Francisco Villa y Emiliano Zapata ingresaron con sus tropas a la Ciudad de México, momentos antes de ingresar al Palacio Nacional, Zapata le había pedido a su hermano Eufemio que fuera directamente hacia la silla presidencial y no permitiera que nadie se sentara en ella, pues buscaba quemarla. Su hermano Eufemio exigió en Palacio Nacional que le entregaran la silla para quemarla, pero había un detalle: en realidad su hermano ni siquiera sabía lo que buscaba. Él pensó que la silla no era una para sentarse, sino una silla para montar a caballo, así que cuando le mostraron la misma y al darse cuenta de que no era una de montar, sino un sillón, se quedó perplejo y sin saber qué hacer, por lo cual no hizo lo que le pidió su hermano. Poco después se tomaría la célebre fotografía en la que Villa aparece sentado en la silla presidencial, sonriente. Emiliano Zapata está a su lado, con una cara muy seria. Se quedó molesto de no haberla podido quemarla. Circula la versión que Zapata deseaba quemarla de manera simbólica, pues esta silla representaba todo aquello por lo que la revolución luchaba: el abuso de poder, la injusticia social, la pobreza, etc. Pero aunque suene bonito, esto no es verdad y solo es para crear mitos románticos sobre la lucha revolucionaria que justificarían más tarde el establecimiento y sostenimiento de lo que la postre vino a ser la supuesta lucha revolucionaria de cierto partido. Zapata deseaba quemarla porque él firmemente creía que esta silla estaba maldita y que quien la ocupara se transformaba en una mala persona, por lo que culpaba a la misma de las maldiciones políticas del país. Zapata era un hombre sencillo, pero muy letrado y sabía perfectamente que los que la habían labrado no habían hecho siguiendo estrictamente ciertos rituales secretos de la asociación política a la que Juárez pertenecía, llenando la silla de simbolismos políticos internacionales ajenos al espíritu político de México. Por este motivo Zapata consideraba que al quemarla terminaría con la maldición que pesaba sobre los gobernantes que se sentaban en la silla. De hecho, la segunda anécdota sobre esta silla y la famosa historia de la fotografía en la cual Villa y Zapata aparecen juntos en Palacio Nacional sucedió de la siguiente forma. Cuando ingresaron al salón donde estaba la silla presidencial, se pusieron a discutir sobre a ver quién se sentaba en ella. Villa dijo: "Bueno pues, Zapata, siéntate". Zapata a su vez dijo: "Siéntese usted, Villa". Villa respondió: Zapata diría: "No, tú siéntate". "Yo no, gracias, el que se siente en ella se vuelve loco". Villa dijo: "Ah, pues bueno, pues mejor que sea Felipe Ángeles, al fin y al cabo, él es intelectual". Por su parte Felipe Ángeles dijo: "No, que la tome Zapata y Zapata". "No, pues que Pancho Villa se siente, yo ni de loco me siento ahí". Y así estuvieron discutiendo un buen rato hasta que Zapata y Felipe Ángeles en un momento dado se voltearon a ver y con una risa mañosa de complicidad, al mismo tiempo tomaron a Villa de los brazos y los sentaron a fuerzas en la famosa maldita silla. Ya Villa sentado sonriendo dijo: "Bueno, vamos a ver qué se siente". Y de esa manera y durante 2 semanas, Villa sería presidente de México, bueno, simbólicamente al ocupar la silla presidencial. A Zapata le arrimaron otra silla donde pudiera sentarse y en la que si se sentía cómodo hacerlo, aunque enojado con su hermano tomar la silla que consideraba maldita. El rumor de que la silla estaba maldita fue tan grande que ningún presidente quiso ya sentarse en ella, por lo que permaneció arrumbada en un cuarto del castillo de Chapultepec hasta que Lázaro Cárdenas en 1939 cedió el inmueble que servía como residencia de los mandatarios para el uso público. Ahí fue encontrada por los nuevos museógrafos y puesta en exhibición. En su lugar se empleó la segunda silla para uso oficial, la cual permanece hasta nuestros días en Palacio Nacional, formando parte de los muebles oficiales de la presidencia y empleándose en actividades protocolarias. Sobre si la silla presidencial está maldita, no lo podemos asegurar, tan solo basta ver la historia nacional para desmentir o no esta creencia de Zapata. En realidad, lo que hace a un buen o mal líder, no es una silla, sino lo que haga bueno o malo para lograr el poder. Un buen líder es consciente de sus defectos y por ello se rodea de personas que no tengan esas carencias para ayudarle a gobernar sabiamente.
Cuando hay fracasos un buen líder sabe reconocer sus errores, y cuando hay éxitos no los pregona a los cuatro vientos, simplemente los acepta con satisfacción de un trabajo bien hecho. ¿Cuántos verdaderos líderes tendremos hoy en día? Hoy los más llamados líderes populares, los funcionarios de este tiempo de todos los colores y sabores, necesitan cada año cientos de millones de pesos de las arcas públicas para gastos de imagen, para mostrarnos en todos los medios de comunicación lo buenos y lo grandes que son. Creo personalmente que el papel de un buen líder con silla presidencial, no es darse importancia a sí mismo, ni tampoco darle grandes a un pueblo, sino ayudarle a ese pueblo a... No llevó a nada bueno. La Revolución Mexicana se podría decir que en realidad no llevó a nada bueno, a decir verdad. Lo que provocó la revolución fue solamente que México quedara devastado tras 10 años de guerra, que quedara en la ruina, que perdiera su prestigio, perder la posibilidad de ser una potencia, y como si no fuera suficiente, como resultado terminó surgiendo uno de los partidos políticos que más ha afectado a México de manera negativa. Aparte, los caudillos que dirigieron la revolución, todos ellos tenían intenciones diferentes a las que se cree, ya que solamente usaron al pueblo para llegar al poder y cumplir sus propios intereses. Realmente la Revolución Mexicana estuvo destinada desde el principio a ser un cambio completamente malo para país, cosa la cual podemos comprobar viendo que no se logra realmente nada con dicha revolución. Y si estoy hablando del PRI, el partido que duró más de 70 años en el poder y llenó a México de corrupción, de impunidad, que gobernó con mano de hierro, sofocando protestas y deshaciéndose de los que se oponían a sus promesas de la revolución, y que no cumplió promesas de paz y justicia social. Así que si nos ponemos a pensar, la revolución realmente no trajo nada bueno al país, y fue algo que nunca debió de haber pasado, y que también fue algo muy contraproducente. México estaría mucho mejor sin la revolución, la mera verdad, viendo que la revolución nunca trajo algo realmente bueno, y que las pocas cosas positivas, dicho esto entre comillas, serían los derechos laborales que solo serían cumplidos en teoría y no se cumplían en la práctica. Aparte, viendo que el país quedó en la ruina y perdió la oportunidad de ser potencia, la verdad es que sería mucho mejor si la revolución no hubiera pasado, ya que si la Revolución Mexicana no hubiera sucedido, probablemente México no hubiera perdido poder y sería una potencia hegemónica, mientras que en cuanto a los derechos laborales tal vez hubieran venido en el futuro, pero se tardarían más en llegar. Sin embargo, a pesar de que tardarían unos años en llegar, eventualmente terminarían llegando y probablemente se respetarían más. Tal vez el peso no estaría tan devaluado e incluso estaría a la par del dólar. Esto quiere decir que no hubiera inflación en México y por ende mejor economía en el país, así que México hubiera estado mucho mejor si hubiera esperado a que Porfirio Díaz muriera eventualmente. Fue el conflicto que más perjudicó a México. La revolución fue probablemente el conflicto que más perjudicó a nuestra patria, ya que dejó a nuestro país devastado, en condiciones muy malas, ya que lo que tanto le había costado conseguir a México se había perdido, el prestigio, el precio de la moneda mexicana y las inversiones habían parado en el país, y junto con eso fue la guerra más dura que enfrentó México, incluso más que la guerra de reforma, la guerra de independencia o la intervención francesa en México. Los últimos zapatistas, es un documental dirigido por Francesco Taboada Tambone, donde hombres y mujeres que fueron veteranos de la revolución narran sus experiencias y lo que ocurrió en aquellos años de la guerra. Los hombres de la tercera edad que aparecen en el documental mantienen los ideales de la revolución mexicana y hablan de las causas de esta misma, pero ¿qué tiene de perturbador o qué es lo especial de este documental que aparece en esta parte del iceberg? Pues la razón de la que esté aquí este documental es que muestra cómo los excombatientes ven cómo es que la revolución al final no fue respetada y lo que había prometido fue olvidado, y cómo es que todavía se exigen los derechos prometidos en la revolución, y cómo ellos se sienten decepcionados por haber luchado por un cambio y cómo se les quitó por lo que tanto se habían sacrificado, aparte todo por lo que sufrieron estos hombres para liberar al pueblo de México de la tiranía y la opresión. Las experiencias de estos hombres van desde comer animales salvajes
salvajes para sobrevivir hasta esconderse para evitar ser asesinados por el gobierno de Porfirio Díaz y los crímenes cometidos por el ejército porfirista como el asesinato de civiles incluidos mujeres y niños, e incluso hablan de reclutamientos forzosos por parte del gobierno y de los zapatistas y cómo es que se vieron obligados a luchar en contra de su voluntad. Muchos de los reclutados siendo niños a adolescentes en aquel tiempo, viendo el testimonio de estos veteranos zapatistas, es bastante desgarrador escuchar por lo que tuvieron que sufrir para conseguir mejores condiciones sus familias, las persecuciones que tuvieron que sufrir, incluso como sus familias los enlistaron en el ejército revolucionario o cómo arriesgaron sus vidas trabajando de mensajeros en el ejército de Zapata e incluso dando testimonios de cómo sus familiares llegaron a ser fusilados por el gobierno de Porfirio Díaz. También se menciona cómo es que indígenas yaquis fueron engañados por el gobierno mexicano, diciéndoles que si se enlistaban les darían tierras, cosa la cual era falsa. A los indígenas nunca se les dio nada y solo fueron usados por el gobierno, esto dicho por los yaquis que desertaron del ejército federal. También los excombatientes desmienten algunos mitos del ejército libertador del sur como las supuestas violaciones y saqueos llevados a cabo por los zapatistas. También los excombatientes narran sus experiencias de combate, hablando de cómo lucharon contra el gobierno e incluso hablan de usaban sus armas y muestran armas que usaron en la contienda como revólveres e incluso rifles usados en la revolución como fusiles Mauser modelo 98 o incluso pistolas como la FN 1910. En este documental se muestra un lado que historia, y ese lado es la gente del común que participó en la revolución. Todo mundo recuerda a Francisco I. Madero, Pancho Villa, Álvaro Obregón, pero no se ponen a pensar mucho en la gente común que participó en aquel entonces para darnos libertad, aquellos héroes olvidados que lucharon contra la opresión y tiranía, aquellos que pudieron ser perfectamente tus bisabuelos o incluso tus abuelos. Ver este documental puede llegar a ser algo triste por ver a los ancianos hablando sus experiencias de guerra y cómo pasaron por cosas turbias para luchar por la libertad que tanto anhelaban solo para que después los campesinos, la razón por la que estos héroes olvidados lucharon en el pasado para darles tierra y libertad, al final terminarán perdiendo por lo que tanto se habían sacrificado luchando por los derechos del campesino. Así que este documental se encuentra aquí por lo triste y tan real que es esto, cómo fue olvidado el esfuerzo y lucha de estos héroes de la revolución.